Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y en este video hablaremos acerca del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Para esto, los temas a tratar serán la definición del mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo calculado por inspección, por descomposición en factores primos, luego tenemos la definición del máximo común divisor calculado por inspección o por descomposición en factores primos. Y por último veremos algunos problemas combinando MCM y MCD. Entonces, podemos comenzar diciendo que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el número menor que contiene un número exacto de veces a cada uno de ellos. En otras palabras, es el mínimo múltiplo que tienen en común dos números. Es representado por las siglas MCM. Esta teoría es de gran importancia por sus numerosas aplicaciones, que más adelante veremos para qué nos pueden servir. Cuando se trata de encontrar el mínimo común múltiplo de números pequeños, este puede hallarse muy fácilmente por simple inspección. Si tenemos dos números y queremos calcular el mínimo común múltiplo entre ellos, evaluamos. Si el mayor de los números dados contiene exactamente a los demás, entonces este número será el mínimo común múltiplo. Pero si no los contiene, se busca cuál es el menor múltiplo del número mayor que los contiene exactamente, y este será el mínimo común múltiplo. Hagamos algunos ejemplos para entender mejor esto. Ejemplo 1. Hallar el mínimo común múltiplo de 8 y 4. Como el número mayor, que en este caso es 8, contiene exactamente al 4, ya que 2 por 4 es 8, entonces 8 es el mínimo común múltiplo entre 8 y 4. Otro ejemplo sería hallar el mínimo común múltiplo de 8, 6 y 4. El 8 contiene exactamente a 4, pero no a 6, ya que 2 por 4 es 8, pero no existe un número entero que multiplicado por 6 dé 8. Por lo tanto, de los múltiplos de 8, 16 no contiene exactamente a 6, pero 24 sí. ¿Qué quiere decir esto? 24 contiene a 4, a 8 y a 6. Por lo tanto, 24 es el mínimo común múltiplo de 8, 4 y 6. Podemos ver en estos dos ejemplos que los números con los que estamos trabajando son números fáciles, no son cifras grandes. Pero cuando nos encontramos con un número, por ejemplo, 250, es más sencillo aplicar el mínimo común múltiplo con el siguiente método. Cuando no es fácil calcular el mínimo común múltiplo por simple inspección, ya que los números no son pequeños o no son fáciles, este puede hallarse mediante la descomposición en factores primos. El mínimo común múltiplo de varios números descompuestos en sus factores primos será igual al producto de los factores primos comunes y no comunes con su mayor exponente. Con esta definición debemos tener algunas consideraciones. Por ejemplo, los factores comunes son aquellos que se repiten entre los que conforman a los números a los cuales queremos calcularle el mínimo común múltiplo. Los factores no comunes son aquellos que no se repiten y el exponente se refiere al número que se encuentra en la parte de arriba de las potencias. Entendamos esta definición con un ejemplo. Hallar el mínimo común múltiplo entre 12 y 26. Este enunciado se puede escribir como MCM, abre paréntesis, 12,26. Lo primero que debemos hacer para aplicar este método es descomponer en factores primos a ambos números. Entonces, agarramos a 12, a 26 y los descomponemos. Por ejemplo, encontramos un número que al dividirlo por 12 dé un número entero. Ese número puede ser 2. 12 entre 2 es 6. Encontramos un número que al dividirlo entre 6 dé otro número entero. 6 entre 2 es 3. 3 es un número primo. Por lo tanto, 3 entre 3 será 1. Al descomponer un número, siempre debemos llegar a otro número que sea primo. Para comprobar que hicimos bien la descomposición, podemos multiplicar de abajo hacia arriba. Es decir, 1 por 3 es 3, 3 por 2 es 6 y 6 por 2 es 12. Y nos encontramos con el número que teníamos inicialmente. Entonces, la descomposición en factores primos será 2 a la 2, porque tenemos 2 números 2, por 3. Luego hacemos lo mismo con 26. 26 entre 2 es 13, 13 es un número primo, por lo tanto 13 entre 13 es 1. 1 por 3 es 13, 13 por 2 es 26. Entonces el resultado de esta descomposición será 2 por 13.
Entonces, recordando lo que vimos anteriormente, que para poder hallar el mínimo común múltiplo debemos tomar en cuenta los factores comunes y no comunes con su mayor exponente, entonces vamos a estudiar esta descomposición que hicimos. Podemos ver que el número 2 es un factor común en ambas descomposiciones, pero se nos pide explícitamente que agarremos aquel factor que tenga el mayor exponente. Entonces, 2 a la 2 tiene un exponente mayor que 2 a la 1 o 2. Entonces, el factor que agarraremos en este caso será 2. Pero también nos dice que tomemos los factores que sean no comunes. Por ejemplo, 3 solo está presente en la descomposición de 12 y 13 solo está presente en la descomposición de 26. Por lo tanto, 13 y 3 son factores no comunes. Veámoslos mejor en esta lámina. Los factores comunes es el número 2 y factores no comunes es el 3 y el 13. Pero como nos pide que tomemos aquel que tiene el mayor exponente, entonces tomamos 2 a la 2, que es equivalente a 2 por 2, y 3 y a 3. Entonces, el mínimo común múltiplo será la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 13. Factores comunes con su mayor exponente y no comunes con su mayor exponente. Finalmente, hacemos esta multiplicación y nos queda que el mínimo común múltiplo entre 12 y 26 es 156. Ahora veremos el tema de máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor número que los divide a todos exactamente. Es representado por las siglas MCD. Igualmente, como con el caso del mínimo común múltiplo, la teoría del MCD es de gran importancia por sus numerosas aplicaciones, que más adelante veremos para qué nos puede servir. Igualmente, podemos calcular el máximo común divisor por inspección. Este proceso es muy similar al de obtener el mínimo común múltiplo por inspección. Como el MCD de varios números tiene que ser un divisor del menor de ellos, nos fijamos en el número menor del grupo. Si este número divide a todos los demás, entonces este será el MCD. Si no los divide, entonces buscamos cuál es el mayor de los divisores del primer número descartado y que además divida a todos. Y este será el MCD. Esto puede parecer un poco confuso, así que veamos algunos ejemplos. Ejemplo 4. Hallar el MCD entre 18, 12 y 6. 6 es el número menor del conjunto y podemos observar que divide de forma exacta a 18 y a 12. 18 entre 6 es 3 y 12 entre 6 es 2. Por lo tanto, 6 es el MCD. Veamos otro ejemplo. Hallar el MCD entre 20, 90 y 70. El menor número es 20, pero vemos que no divide de forma exacta a 70, ya que 70 entre 20 es 3.5. Entonces, proseguimos a hallar el mayor divisor de 20, que es el número menor. En este caso, el mayor divisor es 10. Vemos que 10 sí divide de forma exacta a todos los demás. 20 entre 10 es 2. 90 entre 10 es 9 y 70 entre 10 es 7. Por lo tanto, 10 será el MCD. Como en el caso del mínimo común múltiplo, vemos que podemos calcular estas operaciones por inspección si los números con los cuales estamos trabajando son sencillos o son pequeños. Pero si tenemos números más complejos, es más sencillo calcular esto por descomposición en factores primos. El MCD también se puede calcular haciendo esta descomposición. Por lo tanto, el MCD de varios números descompuestos en sus factores primos será igual al producto de solamente los factores primos comunes con su menor exponente. Es diferente al caso del MCM. En este caso, solo tomaremos a los factores primos comunes y que tengan el menor exponente. Veamos algunos ejemplos. Hallar el MCD entre 504, 1365, 231 y 147. Similar al MCM, colocamos MCD, abrimos paréntesis, 504, 1365, 231, 147. El primer paso siempre será descomponer en factores primos a los números. Este paso ya lo hicimos anteriormente, entonces, una vez descompuesto cada número que comprende
al conjunto en sus factores primos, obtenemos que 504 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2 por 7, 1365 es igual a 3 por 5 por 7 por 13, 231 es igual a 3 por 7 por 11 y 147 es igual a 3 por 7 a la 2. Entonces, para aplicar el máximo común divisor debemos agarrar aquellos que sean comunes y que tengan el menor exponente. Por ejemplo, vemos que 2 a la 3 o simplemente 2 no es común en ninguno de las otras descomposiciones, nada más en 504. Por lo tanto, descartamos a 2. Luego tenemos al número 3. 3 es común en 504, 1365, 231 y 147. Por lo tanto, 3 será un candidato para hallar el máximo común divisor. Luego tenemos a 7, que también es común en todos los factores. Por ejemplo, en 504 está presente, en 1365 también, 231 también y 147 también está presente. Luego tenemos a 13 y a 11 que no está presente en los demás factores. Entonces tenemos que 3 y 7 son dos números que son comunes en la descomposición de cada uno de los números del conjunto. Pero recordemos que debemos hallar o debemos tomar en cuenta aquellos que tengan el menor exponente. Como podemos ver, el menor exponente de 3 es 1 y el menor exponente de 7 también es 1. Entonces, el máximo común divisor será la multiplicación de 3 por 7, ya que 3 y 7 son factores que están presentes en todos los números del conjunto y que además tienen su menor exponente, como lo hemos representado en esta lámina, y por lo tanto el MCD será 3 por 7 y 3 por 7 es 21. Veamos algunas notas importantes. En realidad existe otro factor que es común siempre en todas las descomposiciones, que es el número 1. Lo que pasa es que el número 1 siempre está ahí y debemos recordar que cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo ese número. Entonces podemos intuir que si alguno de los números no tiene ningún factor en común con los otros, entonces el máximo común divisor será igual a 1, ya que 1 siempre será común para todas las descomposiciones. En la práctica nos vamos a encontrar problemas a los cuales debemos aplicarle el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Entonces, para diferenciar cuándo debemos aplicar uno o cuándo debemos aplicar el otro, podemos guiarnos por esta tabla. Por ejemplo, para el MCM podemos aplicarlo cuando nos pregunten por algo que se repite en el tiempo o por un momento en el que se vaya a coincidir o cuando se encuentran o se pregunte por el menor, el mínimo o el más pequeño. Entonces, lo que debemos calcular será siempre un número mayor o igual a los números dados en el problema, es decir, un número mayor o igual a los números que comprenden al conjunto. Por otro lado, aplicaremos el MCD cuando se pida dividir o repartir en partes iguales, hacer grupos o nos pregunten por el máximo, el mayor, el más grande o el más amplio. Entonces, lo que nos piden calcular será siempre un número menor o igual a los números dados en el problema. Veamos un último ejemplo. ¿Cuál será la menor longitud de una varilla que se puede dividir en pedazos de 8 centímetros, 9 centímetros o 15 centímetros de longitud sin que sobre ni falte nada? ¿Y cuántos pedazos de cada longitud se podría sacar de esa varilla? Este problema nos está pidiendo la menor longitud para la cual se cumple que la vara se puede dividir de forma exacta en 8, 9 o 15 centímetros. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo calcular el problema es el mínimo común múltiplo, como se explica en la lámina. Entonces, lo que debemos calcular será el mínimo común múltiplo entre 8, 9 y 15. Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo entre 8, 9 y 15, descomponemos cada uno de los números. Entonces, la descomposición de 8 es igual a 2 a la 3, la descomposición de 9 es igual a 3 a la 2 y la descomposición de 15 es igual a 5 por 3. Recordemos que para calcular el mínimo común múltiplo debemos tomar a los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso, no hay ningún factor que sea común en
todos los números del conjunto. Tenemos a 3, que es común en 9 y en 15, pero no es común en 8. Entonces tomamos 2 a la 3, ya que es el que tiene el mayor exponente, 3 a la 2, ya que tiene el mayor exponente entre 3 a la 2 y 3 a la 1, y 5. Factores comunes con su mayor exponente ninguno, ya que no hay un número común entre 8, 9 y 15 en su descomposición, y los factores no comunes con su mayor exponente, que en este caso será 2 a la 3, que es igual a 2 por 2 por 2, 3 a la 2, que es igual a 3 por 3, y 5. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 8, 9 y 15 será la multiplicación de 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5, lo cual da 360. Pero además debemos recordar que el problema nos pide cuántos pedazos de cada longitud se podría sacar de esa varilla. Ya con sacar el mínimo común múltiplo, obtenemos la longitud de la varilla. Entonces, la menor longitud que se puede tener con la varilla es 360 centímetros, ya que 8, 9 y 15 estaban en centímetros. Entonces, para calcular la segunda parte del problema, lo que debemos hacer es dividir 360 entre 8 y obtenemos la cantidad de pedazos de 8 centímetros que podemos tener con una varilla de esta longitud. Lo mismo para 9 y 15. Entonces, la cantidad de pedazos de 8 centímetros que tendríamos sería 45. 45 es el resultado de dividir 360 entre 8. La cantidad de pedazos de 9 centímetros sería 40, que es el resultado de dividir 360 entre 9. Y la cantidad de pedazos de 15 centímetros serían 24, que es el resultado de dividir 360 entre 15. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias y espero que les haya servido.